Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. En este programa haremos una revisión sobre los temas más relevantes del primer semestre de este año a nivel nacional e internacional. Esperemos que sea de su agrado. Parte de los cambios que acompañan a la reforma educativa es el programa Escuelas al 100, que mejorará la infraestructura escolar en todo el país. Hace unos días, a 7 meses de haber comenzado el programa, la Secretaría de Educación Pública informó que al menos 6.157 planteles en todo el país ya tenían sus proyectos aprobados para mejorar sus instalaciones. Este programa permitirá contar con 50,000 millones de pesos adicionales para los próximos 3 años, con lo que se podrán mejorar las condiciones físicas de más de 33,000 escuelas en toda la República Mexicana. Más de 5 millones de alumnos de todos los niveles educativos se beneficiarán con la rehabilitación de sus planteles. Así, cerca de 1,5 millones de estudiantes de escuelas indígenas contarán con escuelas dignas. El programa Escuelas al 100 dispone de 8 componentes para mejorar algunas de las siguientes prioridades: seguridad estructural, condiciones generales del funcionamiento, servicios sanitarios, mobiliario, equipo y sistema de bebederos, accesibilidad, áreas de servicios administrativos, infraestructura para la conectividad y espacios de usos múltiples. Como parte de la reforma educativa, la Secretaría de Educación Pública inició el pasado lunes el programa Escuelas al 100. Se tiene contemplado una inversión de 50,000 millones de pesos que beneficiarán a más de 5 millones de alumnos en más de 33,000 escuelas de educación básica, media y superior en 2,011 municipios del país. El secretario Aurelio Nuño dijo que la segunda de las 7 prioridades de la reforma educativa se centra en la infraestructura educativa y el equipamiento escolar. Aquí creo que el punto importante de esto de Escuelas al 100 es primero reconocer el estado en el que se encuentran la mayoría o una buena parte de las escuelas del país. Esto que durante muchos años fue algo así como el modelo de simulación, en donde se entregaba dinero y se llegaba a las escuelas y llegaba el presidente y llegaba el gobernador, inauguraban la escuela y la computadora. Luego que le ponían atrás una pila ahí chiquitita para que prendiera, porque resultaba que la escuela ni electricidad tenía, ya se iban y todo eso no existía. Se entregaban recursos por parte de la Secretaría de Educación Pública que eran utilizados en otras cosas, quién sabe en qué, a lo mejor en estos procesos de acumulación originaria del capital del gobernador, que es la forma en la que han venido de alguna manera pues ascendiendo en la escala social los gobernadores. Lo cierto es que en el momento en que se trata de instrumentar esta reforma educativa, lo que pues llegaron a la conclusión es que lo que había que hacer es generar una serie de candados para entregar el dinero y tener la certeza de que el Consejo Técnico, los padres de familia, los maestros, el propio gobierno del Estado, el fideicomiso que se hace para que el dinero se entregue, de alguna manera existiese todos estos mecanismos de verificación para que las escuelas fuesen reconstruidas o hasta construidas de inicio, porque simple y sencillamente la gran mayoría de ellas pues no tienen servicios básicos, ya no digamos el tema de entrar en grandes desafíos tecnológicos, que si la laptop, etcétera, elementos fundamentales de los cuales estas escuelas no tienen: electricidad, baños, ¿sí? Formas, digamos, fundamentales para las cuales tener que actuar para de alguna manera componer lo que hasta ahora no ha funcionado. Y creo que esto es lo que ha hecho ahora el secretario de Educación: ir con cada gobernador a decirle: aquí está el dinero, esto se va a hacer así y me tienes que entregar de alguna manera no solamente el papelito, sino las escuelas ya funcionan. Sí, nada más para no tener una idea errónea, son decenas de miles de escuelas, algunas están en problemas serios de infraestructura. Algunas, muchas. Pero no todas, ni son tantas en términos del volumen general. Hay una cantidad de escuelas que están en condiciones bastante razonables. Si no fuese así, no habría manera de resolverlo con 50,000 millones de pesos, que suena mucho, pero a la hora que pues empieza
empieza uno a repartir, ya no es tanto. Ahora, ya fue el secretario de Educación a Nuevo León y ofreció 2,000 millones de pesos, y fue a Oaxaca y ofreció 2,000. Si sigue así, no le va a alcanzar. Entonces, yo me imagino que en algunos estados van a ofrecer una menor cantidad, porque de otra manera no se puede. Pero lo importante de esto es cómo se están haciendo planes específicos, se están anunciando con cierta claridad. En primer lugar, se trabajó sobre el tema organizacional de las escuelas, los horarios, en qué días pueden tener clases y qué días no, cómo van a trabajar los supervisores y los directores, estos subdirectores académicos y de gestión, y ahora pues se habla del asunto de infraestructura. Esta cantidad de dinero y demás ya se había anunciado antes, son los bonos educativos famosos, pero pues ya se está poniendo en práctica, eso es importante. Sí, yo creo que efectivamente este programa es un muy buen complemento de toda la reforma que se anunció hace algunas semanas, de la manera como deberían de operar las escuelas, y en el sentido de que efectivamente pues con el censo que hizo el INEGI y la Secretaría de Educación Pública en algún momento del año pasado, pues se da uno cuenta de que tiene razón Macario, no todas las escuelas les falta equipamiento, pero hay unas que les falta prácticamente todo, o sea, tienen las paredes y se acabó, no tienen bancas, no tienen drenaje, no tienen agua corriente, bueno, ni qué esperanzas de computadoras y por supuesto no conectarse a internet, pues es realmente una tarea titánica en muchas escuelas, efectivamente, las de las localidades más pequeñas y las localidades más pobres de nuestro país. Entonces, yo me imagino que la forma como han estado asignando los recursos en la Secretaría de Educación Pública, pues es en función de estas necesidades que sí se pueden identificar gracias a esa tarea del censo. El otro punto que me parece que es fundamental es ligar este programa de equipamiento. La Secretaría de Educación dice, ahí hay 50,000 millones de pesos, un montón de pesos, aunque se tienen que repartir entre muchas escuelas, pero por otro lado también ya existe el mecanismo para que, en primer lugar, los directores de las escuelas vean que verdaderamente se apliquen, para que tengan una voz un poco más fuerte de que efectivamente se les den esos recursos y esos recursos se utilicen para el equipamiento. Y luego están los padres de familia. Los padres de familia ya pueden pedir una mejor rendición de cuentas de cómo se pueden aplicar estos recursos dentro de las escuelas. O sea, si tú llegas a una escuela donde no hay bancas o donde no hay computadoras o donde no hay baños y los padres se enteran que va a haber ciertos recursos, pues al cabo de un rato le van a decir al director, al administrativo, al responsable de la administración de la escuela, oiga, ¿qué pasó? Pues ya le dijeron que aquí había dinero. Entonces creo que con esto se va cerrando un círculo que poco a poco, porque sin duda será una tarea de mucho tiempo, pero creo que es en el buen sentido y sin duda es el complemento, a mí me parece ideal, de la reorganización de las escuelas públicas en México. Y lo que tienes que hacer además es romper este círculo perverso de complicidades entre el propio sindicato o las distintas burocracias sindicales y de alguna forma los grupos a partir administrativos dentro de la propia secretaría, que eran los que tenían la fuerza para adueñarse del dinero. En este mundo de complicidades del poder. Y los gobernadores, que luego no lo aplicaban. Es que es parte de la estructura. Cuando uno se pregunta, yo en alguna entrevista a unos funcionarios de la SEP decía, bueno, ¿dónde se quedó todo ese dinero? Porque sexenio tras sexenio, en los últimos 3, ya no nos vayamos más atrás, se hablaba de inversión, no se hablaba, aparece documentada, inversiones importantes en el área de la educación, en infraestructura, y no llegaron, se perdieron, ahora sí que en el triángulo de las Bermudas del presupuesto nacional, ¿no? Sí, es que es una estructura muy grande la de la Secretaría de Educación Pública y en muchos lugares, sobre todo en los estados, pero también en la Secretaría Federal, buena parte de los puestos operativos fueron siendo copados por el sindicato paulatinamente, de manera pues que se volvió un feudo en donde ellos controlan el dinero. Esto pues evidentemente va cerrando los espacios de transparencia. Luego nosotros nos quejamos de que no sabemos en qué se gastó, pero es más grave que eso. A veces no lo sabe ni el secretario, no lo sabe el oficial mayor porque entrega los recursos y no se ven. El dinero que va a los gobiernos estatales, que en la mayor proporción es dinero para educación, pues acaba utilizándose para nóminas y el dinero que no iba para nóminas es el que se vuelve, como le dicen, desarrollo suburbano, ¿no? O sea, la suburban del presidente municipal o del líder sindical
sindical y demás. Entonces, creo que ahí es donde hemos estado teniendo problemas. Espero que a través de este mecanismo el asunto sea bastante más claro cómo se utiliza, y por eso es tan importante que no es únicamente un programa, sino son varios que se tienen que ir acomodando. El de reorganización de las escuelas va a ayudar a que esto pueda ser vigilado, como decía Mauricio. Necesitamos también que se aplique en serio esto de los 15,000 maestros que no existían y demás, van para afuera. Los que sí trabajan, pues empiecen a recibir un pago adicional o un reconocimiento público por su labor. O sea, son varias cosas, ¿no? Y por eso creo que esto está funcionando mejor. Ahora, falta un detalle técnico que creo que vale la pena puntualizar. En su momento generó alguna controversia. Me parece que se anunció de manera un poco confusa, que es el asunto de que los 50,000 millones de pesos que va a destinar el gobierno para este equipamiento de escuelas, pues de alguna manera son recursos que van a provenir de la venta de bonos, de la emisión de bonos, de deuda gubernamental. Pero se quiso dar la idea de que estos bonos no constituían parte de la deuda. Bueno, aquí vale la pena que destacar que no, sí son deuda pública, porque sin duda es una obligación que va a tener el gobierno federal frente a los acreedores, pero que es una deuda que, como se tiene previsto, pues está bien aplicada. O sea, no toda la deuda tiene que tener una fuente de ingreso o de recuperación. Claro. Mientras sirva, en este caso, su propósito, que es tener escuelas donde los niños puedan aprender mejor porque están mejor equipadas, pues esa es la idea, esa es la finalidad. Entonces yo creo que tampoco hay que, digamos, avergonzarse de llamarle a esto por su nombre, que es los bonos de la SEP. Para este propósito son deuda pública, pero los están aplicando adecuadamente. Ahora, el otro punto es que se trata, lo que tú decías, Macario, de un mecanismo que va a tener que utilizar distintos elementos para ir avanzando en la reforma educativa. La evaluación que ya se hizo, la reconstrucción de escuelas, de muchas escuelas que están en esta situación de deterioro, y después entrarle, creo que, a la fase más complicada, que es la de adecuar programas de estudio, y esta idea de quién debe recibir la educación y qué tipo de educación tienen que recibir. Y esto porque pues empieza de repente a darse esta lógica de que gobernadores o jefes de gobierno de la Ciudad de México impulsan la idea de educación universitaria para todos. Si se quiere universidad para todos, hay que pues tener la garantía de que los conocimientos que acreditan en primaria, en secundaria y en preparatoria o bachillerato son los adecuados para que puedas llegar a la universidad. De lo contrario, esto es pues simplemente fantasía. Sí, y hasta donde yo he revisado los datos, ningún país del mundo hace eso. Hay una confusión muy seria por la forma como se llaman los niveles educativos. Lo que mide la OCDE a través de PISA es lo que se llama educación terciaria. Eso a nosotros se nos ocurre que es licenciatura, pero no. Por ejemplo, Alemania, que tiene 70% de la población que termina educación terciaria, la mayoría está estudiando cuestiones técnicas que tiene una gran demanda en ese país y que también la tienen aquí, pero nosotros no los preparamos. Entonces, creo que también hay que ir modernizando nuestra visión sobre la educación, no nada más la de los maestros y la secretaría, la de todos. Absolutamente todos. Vamos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Venezuela reveló que unos 20 países productores asistirán a la reunión que se celebrará en Doha, allá en la capital de Qatar, el 17 de abril, para discutir una iniciativa destinada a congelar el bombeo de crudo. Dijo que la convocatoria, respaldada por los países que han propuesto el congelamiento de la producción hasta mitad de año como mecanismo para equilibrar precios e inventarios, será extensiva a países de la OPEP y no OPEP. No les van a hacer caso, nadie le va a hacer caso de nada, por supuesto. Sin embargo, a ver, hemos tenido en las últimas semanas o en el último mes un repunte importante en precios del petróleo. Yo no sé si como producto de verdad de un principio de acuerdo para limitar producción, porque no tenemos datos de un crecimiento de... Alguien diría, bueno, a lo mejor lo que ha habido es un crecimiento de la demanda. Los datos solo de la economía norteamericana no alcanzan para explicar el aumento del precio. Probablemente menos aún, perdón, con la presencia de Irán ahora produciendo,
quizá este acuerdo se esté manejando en este nivel. Hemos llevado ya precios del petróleo que en el caso de la mezcla mexicana están ya por arriba de los $30, cuando llegamos a estar abajo de los 20. Esto implica necesariamente un mercado petrolero que podría llegar a estabilizarse. Entiendo, y es que me van a decir ustedes, que esto se puede venir abajo de un momento a otro. Hoy tenemos un mercado petrolero que, más allá de la discusión sobre pues, lo que sería el fracking o este nuevo mecanismo de producción, lo cierto es que pues, las empresas petroleras han tenido ya que entrar en una forma más racional de producción para poder sobrevivir, ¿no? Sí, la verdad es que, ¿cuáles son los datos básicos que sí podemos creer? La mayor parte de la demanda derivada de China y de otras economías emergentes se está viniendo abajo y va a tardar una buena cantidad de meses y hasta de años en recuperarse a los niveles que teníamos pues, en el 2010, 2011, 2012. Ese es el dato número uno. La demanda no va a crecer al ritmo, y me refiero específicamente a la demanda de petróleo, como lo hacía en el pasado. Dos, la oferta no ha entrado todavía en un proceso racional que les diga, con precios bajos produce menos. Eso es lo que dicta la racionalidad en cualquier mercado. Y no lo ha hecho, uno, por desesperación, que es el caso de Rusia, es el caso de Venezuela, es el caso de varios países como Irán. No lo hace por imposibilidad técnica, como es el caso del fracking en los Estados Unidos. El fracking es el método en donde inyectas agua y sale petróleo. Sale gas que luego se convierte en petróleo, y si tú dejas de inyectar agua en ese pozo, se acabó para siempre. Entonces no pueden dejar producir por imposibilidad técnica. Y no lo hacen por cuestiones inclusive hasta religiosas, traen el yihad en contra de las empresas occidentales hasta que quiebren. En ese contexto es muy irracional la parte de la oferta. Aparentemente el solo hecho de que se anuncie que se van a sentar juntos en Doha hace que los mercados se tranquilicen un poquito. Pero vamos a ver si efectivamente esto puede resultar en un acuerdo que efectivamente restrinja el crecimiento de la oferta. Y en ese contexto, hoy por hoy, nos siguen sobrando 1.8 millones de barriles diarios. Están llenas todos los inventarios, todas las tinajas de almacenamiento de petróleo en el mundo están llenas. Y hay buques que siguen flotando que no saben en dónde dejar su petróleo. Sí ha habido una tendencia en donde se resarce parcialmente la pérdida que se tuvo entre enero y febrero, que es verdaderamente terrible, y solo a partir de la segunda semana de febrero, llevamos mes y medio con esta tendencia en donde se ha recuperado aproximadamente entre 10 y 15%, dependiendo de la versión de crudo de la que se esté hablando. Pero no creo que suba más. Esa es la parte complicada del asunto. La demanda no crece. Para que crezca la demanda de petróleo en los países desarrollados, tienen que crecer en promedio más de 2.5% al año, porque esa es la velocidad a la que aumenta la eficiencia energética desde hace ya más de 10 años en todos ellos. En consecuencia, con crecimientos como en Japón de 0, medio punto, 1 punto, o en toda Europa creciendo 1, Estados Unidos a duras penas arribita de 2, pues el consumo total de petróleo del mundo está cayendo en los países desarrollados. Quien mantenía la gran demanda de petróleo era China. China deja de crecer, ya tiene 2 años que no está creciendo, como ya decíamos, no puede mantener una economía boyante, y en consecuencia esto es lo que hundió la demanda y produjo este problema de precio. El incremento en la oferta no va a reducirse. No hay manera, porque los países árabes viven del petróleo, dicen que ellos van a bajar, no pueden bajar, porque aunque su petróleo es muy barato de producir, necesitan una gran cantidad de dinero para mantener a los países. Todo el flujo de sus impuestos es realmente de petróleo, entonces están atorados también ellos. Estados Unidos sí dejó de aumentar la oferta, es decir, el fracking dejó de crecer, como decía Ernesto, algunos de estos pozos no pueden cerrarse, otros sí, y entonces ya no han estado creciendo. Y lo que creo yo que es como resultado de esto se puede imaginar es que el precio mínimo para que el fracking sea negocio ronda los $45 por barril. Entonces, si es así, ese parecería que sería el precio bajo. Entonces, si podemos estimar que esté en 45 el precio de referencia del petróleo, para México eso estaría hablando de unos 35, tal vez $38 por barril, que sería una maravilla. Así es. Eso nos permitiría tener el peso entre 17 y 17.50 por
la relación en los mercados internacionales, y eso sería una excelente cosa, pero eso es lo mejor que va a ocurrir en el transcurso de los próximos 15 años. Es decir, no vuelve a subir el precio del petróleo, no hay ninguna razón para ello, vamos a estar consumiendo cada vez menos energía y sobre todo cada vez menos petróleo dentro de la energía y consumiendo más gas. En consecuencia, los que están pensando en que el futuro es la inversión en los negocios de petróleo, piénsenlo con cuidado. Y esa es una extraordinaria noticia para una economía como la mexicana. Que ya no tiene petróleo. Claro, ya somos importadores netos de petróleo. Lo único que tenemos que hacer es dejar que en la economía interna se reflejen los precios externos, porque somos un país manufacturero. Y si tú dejas que esos precios más baratos de la energía se reflejen en una producción manufacturera mucho más eficiente, somos el único país en América Latina que puede producir valor agregado en manufacturas con la velocidad para aprovechar ese cambio tecnológico. Es más, está puesta sobre la mesa una iniciativa de ley de reforma en energías alternativas que hay que tener muchísimo cuidado en términos de no vulnerar precisamente eso, la competitividad de las empresas manufactureras mexicanas. Es fundamental hacia adelante. El escenario no podría ser mejor. Sí, preocupémonos porque las finanzas públicas y Pemex tienen un problema muy serio, pero lo que exportamos en materia de petróleo ya es menos del 10% de nuestra exportación total. La otra parte, el 90%, es donde tenemos que ser eficientes de aquí para adelante. Ahora, hay dos países que estarían ahí generando un posible conflicto en términos de producción y de viabilidad como tal. Uno es Rusia y el otro es Venezuela. O sea, son dos grandes productores que en un momento determinado, por su propia dinámica interna, por los problemas políticos derivados de su lógica de poder, estarían en condiciones de generar un problema en el mercado petrolero, no por el tema de la producción, o eventualmente quizá sí en ello, pero por un problema de orden político. El caso de Venezuela, que en un momento determinado esto podría ser de verdad un desastre, que pudiese, veía artículos que hablaban de que la empresa PDVSA podría llegar a un momento en que ya no tuviese la forma de seguir operando, incluso a esos niveles de irracionalidad, aunque sea el único motor, el único mecanismo. Y el caso ruso, en donde en las locuras de un autócrata como Putin pudiese también terminar golpeando a aquellos sectores que mantienen vivo la producción de petróleo. Sí, ¿no? Son dos ligas distintas. Sí, Rusia, Estados Unidos y Arabia Saudita son los tres grandes productores del mundo de petróleo, todos ellos arribita de 9 millones de barriles diarios, representan entre los tres prácticamente el 30% del mercado mundial. Entonces, cualquier disrupción en estos es un problema. Venezuela, que llegó a producir mucho petróleo, ahora produce incluso menos que México. Entonces, su efecto sobre el mercado global de petróleo no sería significativo. La tragedia humana al interior de Venezuela sí es una cosa distinta. Un país que a mí me preocupa lo mismo que Venezuela y atendemos menos porque nunca lo buscamos, luego ni lo encuentra uno en el mapa, es Nigeria. Nigeria es un gran productor de petróleo, el productor más importante de África, viven de eso, es un país roto entre el Islam y el cristianismo, entre distintas facciones, es un país literalmente tribal. Y ahí sí no hay 3 de 3, ¿eh? No, ahí sí los niveles de corrupción están, pero... Sí, está feo. Entonces ahí sí puede haber una cuestión grave, obviamente está más lejos de nosotros que Venezuela y no le vamos a atender tanto, pero también ahí va a haber tragedias humanas significativas. El impacto sobre el mercado global, sin embargo, creo que es menor comparado con Rusia, donde sí, ese sí es un monstruo. Es un monstruo que puede generar un tipo de... Y hacia Europa también. Digo, la reconversión energética que ha tenido Europa durante las últimas décadas le ha dado en la torre al petróleo ruso y al gas que va hacia allá. Están demandando cada vez menos por unidad producida de energía y específicamente de gas y de petróleo. Se han vuelto muy eficientes en la producción, especialmente los alemanes. Lo que venga para adelante pues es un balance de poder y juego muy difícil de entender desde la perspectiva solamente del precio del petróleo. Sí es un mercado muy complicado y puede ponerse todavía mucho peor. Sí, a mí me parece que en términos geopolíticos, si los amigos del auditorio quieren estar pensando qué va a pasar en el futuro, hay que atender menos el petróleo y mucho más el gas natural. Ese va a ser clave. Un caso interesante de cómo va a cambiar el mapa es el
el gran espacio que tiene Israel de gas De natural producción de que gas. puede sustituir buena parte de lo que Correcto. Rusia vende y con eso pueden ahorcar a Putin. Ahora, todo esto necesitaría que hubiera un presidente estadounidense que tuviera el liderazgo global para coordinar estas cosas. Si nos llega el demente de Trump, esto pues sí se pondría feo, Ahora, ¿no? y en el caso de gas también para México, el tema de la inversión en nuestro país en gas, generación de electricidad, un elemento que hay que tomar en cuenta cuando uno habla de reforma energética, cuando el tema petróleo ahí está, seguirá estando, pero el tema gas sigue siendo fundamental. Fundamental, y de los ductos para conectar todo el país, ese gas, independientemente que se saque del Golfo o venga de Estados Unidos, el chiste es tener acceso a ese gas de la forma más barata posible. Bueno, vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Los malos manejos del dinero en los estados de la República empujaron al Ejecutivo Federal a presentar la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios. Su objetivo es moderar el endeudamiento de las entidades y reducir el costo de financiamiento para los gobiernos locales. El Ejecutivo dijo que esta legislación tiene 4 ventajas. La primera es que las finanzas públicas locales sean sostenibles a mediano y largo plazo. La segunda es un sistema de alertas para conocer el endeudamiento de los entes públicos locales y establecer techos de financiamiento neto anual. La tercera, reducir el costo de la deuda, obligando a que su contratación se realice a través de las propuestas bancarias con menor costo financiero. Y la cuarta ventaja sería el establecimiento de un registro público para transparentar la totalidad de las obligaciones contratadas. La promulgación de esta norma y su entrada en vigor ha empujado a las entidades federativas a pedir menos dinero prestado. Al primer trimestre de 2016, el saldo de la deuda de estados y municipios se redujo 0.8% a 531.822 millones de pesos respecto al último trimestre de 2015, cuando sumaba 536.269 millones de pesos. Datos de la Secretaría de Hacienda señalan cómo las entidades con más pasivos son la Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua y el Estado de México, y las de menor deuda, Tlaxcala, Campeche, Querétaro, Baja California Sur y Yucatán. El día de ayer el presidente de la República promulgó la Ley de Disciplina Financiera de entidades federativas y municipios. Su objetivo es establecer la certidumbre, transparencia y límites objetivos al exceso de endeudamiento de estados y municipios, reducir el costo del financiamiento de los gobiernos locales y hacerlos responsables para que tengan acceso a crédito barato y moderar su endeudamiento. Yo diría, pues ayer el presidente de la República lo que hizo fue festejar que les amarran las manos a los gobernadores para que dejen de robarse el dinero, así de sencillo. Gobernadores, presidentes municipales. Y hay que recordar que finalmente, y ya que hablábamos del modelo de transición democrático mexicano, hay que recordar que de la época en donde el único que tenía capacidad de mover presupuestos y adueñarse del dinero fue el presidente de la República, de repente con el modelo de pérdida hay que quitarle ese poder pues casi omnipotente del presidente de la República, y en lugar de encontrar un nuevo reacomodo, lo que hicimos desde el 1997 y en adelante es trasladárselo a los gobernadores que saquearon este país 1, 2, 3, 10 o 30 veces. Les entregaron el dinero, en serio, no es les entregaron los excedentes petroleros de precios de petróleo a $150 el barril, se los dieron en sus manos, hicieron lo que quisieron. Unos hasta casi terminaban comprando España, la volvían a volver ahora al revés, ¿no? Era como que la reconquista, pero de España, y la convertían en parte integral de México. Una cosa, como diría Macario, verdaderamente espantosa frente al gasto que hicieron, el endeudamiento de algunos estados, algo que uno nunca hubiese podido ver, en medio además de una verdadera, o sea, si tú ves los índices de crecimiento económico de todos estos años con estos presupuestos que se tenían en los sexenios Fox Calderón, además gobiernos panistas, o sea, gobiernos de la oposición que no pudieron hacer, de la oposición priista me refiero, que no pudieron hacer nada más que, de acuerdo a las nuevas leyes de coordinación fiscal, entregarles a manos llenas dinero. Hoy se trata de cerrarles la verdad, a ver, no todos los estados tienen el mismo nivel de endeudamiento. Hay 6, 7 estados. Como diría ahí un clásico, hay diferencia entre ladrones y rateros. ¿No? Por ahí a ver, más o menos. No, hay estados que sí la tienen muy complicada, no solamente por la deuda como porcentaje del producto de cada uno de los estados, sino lo más relevante de todos, la deuda
y el servicio que tienen que hacer de ella como porcentaje de los ingresos que reciben. Literalmente hay estados que rebasan en 110% sus participaciones nada más con el pago de la deuda y la tienen por un periodo de 20 años. Lo que es una verdadera... ¿Y en qué se lo locura. gastaron en No, esto? pues en nada. O sea, que sea tangible, que sea infraestructura, que sea desarrollo, la verdad, no. Ahora, si tú lo ves, el global de la deuda estatal como porcentaje del Producto Interno Bruto del país, no tenemos los problemas que tienen Brasil ni Argentina. Y yo creo que estamos perfectamente a tiempo de ponerle precisamente un tope. Es decir, no te puedes pasar, eres corresponsable y tienes que aprender a pagar. Y eso es fundamental para que también los agentes financieros que les prestaron a manos llenas, o sea, la deuda ¿con quién la tienen los estados? No la tienen con el gobierno federal. El gobierno federal es el pagador de última instancia. La tienen con bancos. Es corresponsable también el banco que Pues sí, dice... pero tú imagínate que tú llegas con un banco y le dices, Aquí tengo están mis participaciones, a mis 220 participaciones años. por cuántos miles de millones de pesos, pues te presto lo que quieras, ¿no? Pues sí. A ver, ya estamos mezclando todo. Una primera cosa ocurre a partir del 97, como decimos, el presidente pierde el poder, los gobernadores lo agarran luego, y a partir de 98, para sacar todos los presupuestos federales, se necesitaba la Cámara de Diputados, pero la Cámara de Diputados ya no la controlaba el presidente, la controlaban los gobernadores. Entonces, ¿qué hicieron los gobernadores? Año tras año, ir aumentando la cantidad de dinero que se les daba. Hoy, de cada peso que gasta el gobierno mexicano, 45 centavos los gastan gobernadores y presidentes municipales, 35 centavos se van a empresas como Pemex, Comisión Seguro y el ISSSTE, y solo 20 centavos los gasta el gobierno federal. Entonces, cuando nos quejamos del exceso de gasto, pues el exceso de gasto está en gobernadores y presidentes municipales, en cosas que quién sabe qué son. Pero no les alcanzó, Ezra. Eso es lo más impresionante. Es decir, se gastaron todos los excedentes petroleros que mencionabas y además se endeudaron. Es decir, lo que hace esta ley es, pues ya nada más gástate lo de los excedentes, pero no te endeudes. Es decir, la ley resuelve el último cachito y qué bueno que lo resuelve, pero nos falta resolver la otra parte. Y para eso es para lo que está el sistema anticorrupción. Es decir, que no es únicamente una ley sobre que demuestre que son fondos públicos y en qué se lo gastan. Es decir, es que en este momento, aunque sean fondos públicos, no son auditables por la Auditoría Superior de la Federación, todos los que se envían, solo la mitad. Claro, la otra mitad es por la propia auditoría de los cuales ellos son dueños. O sea, la ley del sistema anticorrupción incrementa todos los flujos que van de la federación a los estados, todos son auditables. Entonces, con eso vamos a vigilar que no se gasten el dinero que ya están recibiendo. Y con esta ley vamos a impedir que se endeuden. Cuando tengas las dos, efectivamente los gobernadores van a estar controlados y yo creo que va a haber mucha gente que ya no va a querer ser gobernador. Ahorita todo el mundo quiere, pero ya sí, ya, pues no es negocio, no es negocio. Ahora, sí está en perfecto tiempo de que esto no se vuelva un problema explosivo. Vuelvo a citar el caso de Brasil. Hoy es explosivo y simplemente no tienen ya manera de controlar porque además tienen programas paripasu. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el gobierno estatal se puede gastar el dinero sin autorización del gobierno federal, pero además el gobierno federal tiene la obligación de darle un peso por cada peso que gastaron. Es explosivo y ahí sí tienen que cambiar su ley de manera muy evidente. Aquí por lo menos del ingreso que recibe el gobierno federal, por ley tiene que darles esos 45 centavos, pero no está obligado a darle, además de los 45 centavos, otros 45 centavos. Está controlado en el mediano y largo plazo. Ahora, es increíble que sigamos deteniendo esta parte de ley anticorrupción, ya no solamente por el gobierno federal, es evidente que la mayor parte de la corrupción está o en empresas o en estados. Y ahí simplemente no hemos querido dar un paso hacia adelante. Y es que la clase política está interesada, por un lado, de sí entrarle al tema de modelo anticorrupción, pero por un lado tiene un enorme miedo, más que nada, de la vuelta al pasado. Es decir, espérame, es que si yo en este momento permito que se audite para atrás, ¿sí? No, los agarran a todos. A ver quién cierra la puerta, ¿o sí? A ver quién es el que apaga la luz y dice, pues ahora sí que nos metemos a todos, a ver quién tiene la capacidad de cerrar y decir yo soy inocente. Y ahí el tema de las venganzas políticas, de las noches de los cuchillos largos, se vuelve fundamental. El otro es el tema de hasta dónde llegas en el nivel de alcance de una ley de esta naturaleza, porque aquellos que quieren, escúchame, aquellos que quieren, que es interesante, aquellos que quieren vetarla dicen, bueno, es que si todo el que recibe dinero público tiene que ser
auditado, tiene que presentar su famosa ley 3 de 3, Sí. se vuelve imposible operar porque, digamos, nosotros trabajamos aquí en Canal 11. En la medida en que existe un pago de una o de otra manera, todo lo que hacemos nosotros como privados tendría que ser auditado. Pues sí. Cualquier empresa de televisión, cualquiera que trabaje en una empresa de televisión, tendría que ser no auditado, sino transparentado. Y esto se vuelve a todo mundo, porque finalmente cualquiera que tenga cualquier tipo pequeño de lazo, ya no de la empresa, sino incluso del trabajador, terminaría todo el mundo presentando y uno diría, bueno, pues que lo hagan público. Se convierte en un arma política en un momento determinado para distintos grupos y para distintos sectores. Y yo por eso me he opuesto tanto al tema de 3 de 3, creo que esa es una pésima idea. No debía haberse promovido la firma de esta iniciativa que apoyamos 600,000 mexicanos como 3 de 3, porque no tiene nada que ver con 3 de 3. La cosa por la que firmamos era una iniciativa que define los delitos de los servidores públicos y eso es lo que todos queríamos Es una hacer ley, y ya lo hicimos. es Ahora, la cuestión esta de presentar declaraciones no tiene utilidad alguna. Es decir, transparencia y honestidad no van de la mano, por más ganas que uno tenga. Pongo un ejemplo que es en este momento discutido en muchas partes. El señor candidato en Veracruz de PAN-PRD, el señor Miguel Ángel Yunes, entregó sus 3 declaraciones. Sí. Y ahora se le está acusando de que tiene mucho más dinero del que declaró. Sí. Y él dice, pues ese dinero no es mío, es de mis hijos, de mis hermanos, de mis parientes, pero no es mío. Bueno, pues el asunto aquí no nos sirvió para nada. Es decir, los que saben de esto, los que tienen años de vivir del presupuesto, saben perfectamente cómo esconder sus bienes. Los que no lo hacemos, no sabemos hacer eso. Y entonces a quien van a acabar agarrando va a ser a personas que tienen ingresos muy bajos en el gobierno o a los tarugos que andamos trabajando de proveedores del gobierno ocasionalmente. Es decir, eso no tiene sentido. Entonces, creo que el sistema anticorrupción es mucho más que eso, no tiene que ver con las declaraciones y es donde tenemos que concentrar. ¿Cómo establecemos mecanismos que nos permitan auditar las cuentas de los gobernadores y una vez auditados hacer casos suficientemente sólidos para presentar en tribunales de cuenta pública? Todo eso lo hace el sistema y eso es lo que tenemos que hacer, no andarnos fijando en esto de las declaraciones que no. Y es una lástima que por el pretexto de 3 de 3 no se apruebe una ley integral. Exacto. Es verdaderamente una tristeza para este país. No hay peor cáncer en este momento desde el punto de vista interno de la economía mexicana y de la visión que se tiene de México hoy que la corrupción como el fenómeno que nos detiene permanentemente como un grillete y no nos deja avanzar en todo lo que sí ya está en este país. Y en todo caso, la posibilidad de llegar a privados que estén coludidos con el gobierno federal, tú lo haces a través precisamente del control del gasto de gobierno federal. Un ejemplo concreto y claro, Brasil. En Brasil lo que están haciendo son jueces que sí tienen autoridad para investigar, que son independientes del Ejecutivo, se pusieron a seguir casos de lavado de dinero y ya metieron a la cárcel a uno de los empresarios más grandes de Pero a través de Petrobras. Brasil. Pero lo compraron. Es decir, cuando tú investigas puedes encontrar esos pagos que se dan por fuera, no es tan difícil. Y eso no se hace con declaraciones, se hace con procesos jurídicos bien armados, con fiscales independientes en tribunales independientes. Eso es lo que hay que construir. Y hay que seguir el dinero el dinero público. En el momento que tú sigues el dinero público mal utilizado, ahí es donde finalmente pescas al privado también, que está metido en eso, y no como dices tú, a través de irte sobre una masa de privados que recibió algún dinero para convertir esto en una verdadera... Al contrario, creo que es el modelo para anular cualquier tipo de posibilidad de pescar finalmente a aquellos que saben hacer el negocio. Bueno, vámonos. Esto es Dinero y Poder. Nuestro país descendió 6 lugares en el ranking de competitividad 2016 del IMD Business School. Esto al pasar del lugar 39 al 45 se debió al estancamiento de la región de América Latina por inestabilidad del peso ante la incertidumbre internacional y la caída del PIB per cápita. Otros rubros que empujaron esta caída fueron la inflación ajustada de precios al consumidor en el fondeo de las pensiones, las contribuciones de patrones en la seguridad social
social, también energías renovables y la satisfacción de consumidores e incentivos a la inversión. Pese a ello, subió en rubros como crecimiento del PIB, captación total de impuestos y manejo de finanzas públicas, entre otros. El ranking del IMD toma en cuenta más de 340 criterios englobados en 4 grupos: desempeño económico, eficiencia gubernamental, eficiencia empresarial e infraestructura para negocios. Por arriba de México solamente está Chile en la posición 35, debajo están Colombia en el 51, Perú en el 54, Argentina 55, Brasil en el 57. En los primeros 3 lugares, Hong Kong, Suiza y los Estados Unidos. En este orden le siguen Singapur, Suecia, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Noruega y Canadá. De acuerdo al ranking del IMD, nuestro país registró caídas en desempeño económico, en eficiencia gubernamental, empresarial y de infraestructura. La Escuela de Negocios de Suiza dice que para recuperar espacios, México debe estimular un mayor crecimiento del PIB, mejorando el entorno empresarial, regulando la competencia e impulsando mayor inversión pública en infraestructura y vivienda. México retrocedió 6 lugares en el listado de competitividad del Centro de Competitividad Mundial de la Escuela de Negocios de Suiza, con lo que registra una de las mayores caídas a nivel global. Además, presentó el peor desempeño de América Latina. Ahora sí que algo nos pasó. Según la clasificación, el país se ubicó en el lugar 45, estábamos en el 39 el año anterior, la peor posición desde 2010. De acuerdo con el informe, en desempeño económico bajó del sitio 19 al 23, en eficiencia gubernamental del 46 al 41, más bien hasta nos fuimos al 46 y estábamos en el 41. En eficiencia empresarial, pues estábamos en el lugar 38, nos fuimos al 42. En infraestructura, pues ahí caímos un poquito, nada más al 53, estábamos en el 52. Algo nos pasó en esta medición en donde pues lo que queda claro es que algo no estamos haciendo bien en esta competencia a nivel internacional, y en donde lo que estaría pues sucediendo es que no estamos generando, digamos, lo que serían formas más productivas de hacer las cosas, hacerlas mejor que otros países, Macario. Sí, efectivamente hay una caída en el lugar que tenía México, aunque México había subido mucho en la ocasión anterior. Entonces, digamos que nos estamos moviendo alrededor del lugar 40, que no es un lugar maravilloso, pero bueno, la caída que ocurre en esta ocasión ocurre junto con otros países: Indonesia, Malasia, Canadá, Luxemburgo, tienen caídas similares a las de México, en cada caso me imagino por asuntos distintos, pero pues en el caso de México creo que lo que nos debe indicar esta medición, junto con otras que hemos visto, es la dificultad que tenemos en resolver la parte baja de la competitividad, que es el asunto de Estado de Derecho, funcionamiento de las instituciones y Gobierno, demás, ¿no? porque en lo otro más o menos nos estamos moviendo. Hay algunas cosas, somos muy buenos, en otras más o menos competimos, pero la parte baja es donde tenemos este problema gravísimo, y ahí es donde pues las reformas no se movieron hacia allá. Tal vez la anticorrupción pueda servir, pero es un asunto que, como platicábamos, pues va a tardar un rato. Sí, así es. A mí la verdad este tipo de rankings internacionales no me encanta. Tienen muy poca predictibilidad en términos de cómo se van a mover de un año a otro, pero sobre todo tienen muy poca capacidad para explicar cuánto crece un país en el mediano y en el largo plazo. Están basados en una mezcla. Ahora sí que, como decía mi mamá, estás mezclando la gimnasia con el atole, mijo. Eso no se puede. Mezclan opinión empresarial, mezclan una suerte de entrevistas que hacen alrededor de empresarios que funcionan en la zona, de académicos que funcionan, con indicadores duros de infraestructura, de cuántas carreteras, de una serie de factores, y eso realmente es poco útil para hacer un ranking generalizado a nivel país. Hay otro tipo de indicadores en los que México no sale muy diferente, pero no tiene esta volatilidad y tienen que ver con la complejidad del país. Y básicamente lo que miden es, a ver, ¿qué produce este país? ¿Qué puede vender y competir en el exterior? ¿Y cuántos países lo demandan? Y ahí México no canta mal las rancheras. La verdad es que ranqueamos en estos indicadores que dice Macario, que sí son duros, bastante bien, en el lugar 22 a nivel internacional, y somos el mejor de América Latina. Brasil, que estaba empatadito con nosotros hace 10 años, estaba en el lugar 23, ahorita está en el 52.
en términos de lo que produce y de lo que puede vender. Y Venezuela, que también estaba ahí un poquito más arribita, estaba en el lugar 34, ahorita está en el 120. Chile mismo. Chile mismo ha descendido lugares. La verdad es que esta crisis económica que hemos venido padeciendo todos los países del mundo desde el 2008 de manera consistente y con mucha profundidad en estos últimos 2 años, de crisis de crecimiento, le ha pegado a todos los países del mundo. Medir a cuál más y a cuál menos es difícil en este tipo de indicadores, pero es relativamente más sencillo en indicadores duros que sí te sirven para predecir hacia adelante. Al respecto, algo que es muy importante para ubicar bien a México comparado con el resto de América Latina, nosotros tenemos una economía mucho más compleja, como acaba de decir Ernesto. Nosotros producimos una gran cantidad de manufacturas, ya no dependemos de un solo producto y esto se ha mostrado con el petróleo. El mes de abril logramos la menor producción de petróleo en más de 35 años y sin embargo la economía está funcionando. No quiero decir que sin problema, pero está funcionando. Incluso las finanzas públicas que dependían fundamentalmente del petróleo están sobreviviendo ahorita gracias a esta reforma fiscal que tantas personas no quisieron en su momento y que si no fuera por ella hoy estaríamos en una tragedia. Entonces, bueno, esas cosas las estamos haciendo bien, pero nos faltan otras en donde no estamos haciendo bien las cosas, que tienen que ver esencialmente con tener reglas sencillas, derecho, aplicables a todos. Estado de Derecho, reglamentos, por ejemplo, las empresas cuando van a invertir en México, pues alguien les dice una cosa y otro les dice otra. Creo que el caso reciente más espectacular fue el de Kia, que negoció algo con el exgobernador de Nuevo León. Siempre no. Y lo que negoció, pues aparentemente no es sostenible. Y luego el gobierno federal le dijo, es que ustedes se equivocaron pues de era ventanilla aquí, ¿y qué voy a saber? ¿No? Bueno, yo no creo que la empresa estuviera totalmente libre en esto, creo que estaba buscando algo otra cosa más allá de lo normal y por eso pues fue a buscar allá, pero el caso es que haces acuerdos con un gobierno y ya no existen. Eso pues te va reduciendo la inversión. Sí. Ernesto. Indicadores duros sin duda son la base, pero a final de cuentas no puedes sobrevivir en estos indicadores permanentemente si no tienes ese Estado de Derecho. Hemos avanzado muchísimo en la parte macroeconómica, no es suficiente. Hemos avanzado muchísimo en la parte de complejidad y de avance en exportaciones, en manufacturas, no es suficiente. Esta inversión extranjera simplemente no se va a desbordar como se desbordó en décadas anteriores hacia China, hacia India, hacia Brasil, hacia otras economías del mundo, mientras no logremos consolidar eso. Y eso sí es bien fácil medirlo. Eso no nos queda claro y en este contexto en el que ahora estamos prácticamente a un par de semanas de decisiones muy importantes que van a definir pues este clima que hoy es de incertidumbre. Hoy tenemos problemas que tienen que ver con la posible alza en la tasa de interés en el 15 de junio por parte de Reserva Federal y que tienen hoy a la moneda mexicana otra vez en pues sube y baja. El tema, por supuesto, de falta de acuerdo por parte de la OPEP y productores de petróleo que otra vez vuelve a tumbar precio de petróleo. Algo que también urge al gobierno mexicano y en general a lo que sería toda esta planificación, si se puede decir así, de la economía mexicana para definir esta segunda parte del año y cómo sería una vez que pasen las elecciones y que empecemos a entrar en lo que sería la dinámica del segundo semestre, hasta dónde pues volver otra vez a tener indicadores mucho más estables. Tienes ahí datos muy buenos en términos de remesas que ya vimos con un crecimiento importantísimo. Tienes datos de crecimiento en consumo, como venta de autos, algo que no habíamos visto en mucho tiempo y que sin embargo pues, tenemos ahí estos jalones todavía de la parte económica, pues ya sabemos, sur-sureste que nos tumba, pero también de un entorno internacional que nos hace ver pues ahí un montón de telarañas donde no debería haberlas. Más para sumarle a las cosas del entorno, el 23 de junio se vota la salida o no de Gran Bretaña de la Unión Europea, que es algo que también está poniendo nerviosos a muchos porque el segundo mercado financiero global después de Nueva York es Londres, aunque según la medición que estábamos platicando, ponen a Hong Kong ya compitiendo por el primer lugar. Y los otros dos puntos de América Latina, que es cierto que México ya no tendría por qué verse tan afectado, pero que finalmente son mercados emergentes que
que pegan es el caso brasileño, hasta dónde el desfonde de Brasil pues termina también por generar esto, y la catástrofe venezolana que según muchos analistas puede llegar a situaciones nunca vistas en América Latina en términos de escasez, de hambruna, de algo que no se tenía previsto para ningún país latinoamericano en ningún momento, ¿no? Y tarde que temprano en muchísima violencia, desafortunadamente. Sí, le pega muchísimo Brasil a todas las economías emergentes, pero específicamente América Latina, y México sigue siendo parte de, al menos en el catálogo de los inversionistas extranjeros en cartera. Claramente estamos en otro lado, comerciamos con otro tipo de regiones, pero a final de cuentas esta inversión en cartera, pues algún tipo de medida se tendrá que tomar en el corto plazo. No le queda más a Banco de México, haga lo que haga, de que subir tasas de interés antes de que el dinero se siga yendo por parte de inversionistas extranjeros, que pues siguen metiéndole dinero a Brasil, a ver cómo les va a la hora que pues venga el tronido. Cervera Macaros, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en el canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por esta parte, muchas gracias y muy buenas noches.